Y ahora, con un poquito de música, intentamos contactar a través del Skype, así que les pueden ver las caritas, a Jesús Manuel Mena, que es médico y psicoterapeuta en Madrid, además médico del SUMA, y también a Carlos Gutiérrez, que es un entrenador especializado en personas con discapacidad. Son dos conocidos y grandes profesionales, muy reconocidos en Madrid, que, insisto, trabajan con personas directamente afectadas por la enfermedad, unas porque han estado semanas enteras en la UCI y eso ha hecho que sus circunstancias, a nivel físico y psicológico, pero en este caso hay una parte física que trabaja Carlos Gutiérrez sobre todo, que ya digo que es un entrenador especializado en lo que no me sale la palabra, pero bueno, lo que tiene que ver con la recuperación de los órganos físicos, externos, internos, musculares, a muchos niveles, que ahora él con más detalle y especializado en ello nos va a contar. Y Jesús Manuel Mena, que insisto, les comentaba al principio, tiene pacientes en el sentido de personas que han tenido familiares que han fallecido por la enfermedad. Y ya saben que debido a las restricciones tan grandes a la hora de despedir, incluso de estar presente y luego de despedir a la hora de hacer el entierro de esos familiares, pues es imposible hacer un duelo como se podía hasta antes del día 14 de marzo, antes del confinamiento. Eso evidentemente a muchas personas enfermas o no y fallecidas fruto del coronavirus, incluso en Fuerteventura, está imposibilitando que se les haga, pues eso, una despedida, un entierro, un acompañamiento eh, como desearíamos todos. Y eso crea dificultades emocionales, psicológicas que hay que tratar muchísimas veces. Para ello, Jesús Mena nos va a contar cómo lo está haciendo en concreto y en Madrid. Vamos a ver si conectamos con ellos y hacemos una breve entrevista. Con esa música de fondo de Yuruma, que Muy bien. personalmente tanto me gusta, tenemos ya, me dicen, insisto, lo pueden ver a través de Skype, si están escuchando el programa en YouTube o en Facebook Live, y si no, sencillamente escucharnos a la radio como toda la vida. Jesús Mena, Jesús Manuel Mena y Carlos Gutiérrez. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Felipe. Hola, Carlos. El primero que habló, vamos a para que vayan distinguiendo las voces, Jesús Yo soy Mena. Jesús. Yo Vale. soy Jesús. Yo soy Carlos. Y Carlos, preséntate, Jesús, preséntate para que la gente se asocie a tu voz y la distinga cuando intervengas. ¿Quién es Jesús Muy Mena? bien. ¿Quién es Jesús Mena? Yo soy Jesús Mena. Pero ¿quién eres profesionalmente? ¿A qué te Ah, dedicas? vale, vale, vale. Muy bien. Pues mira, yo soy médico psicoterapeuta y psicólogo Sí. y trabajo como médico y como psicólogo. Y bueno, pues como siempre he trabajado atendiendo a mis pacientes que necesitaban realizar un proceso psicológico, un proceso psicoterapéutico. Y en este momento, además de atender a los pacientes de siempre, que tenían sus problemas, sus circunstancias, bien de enfermedad mental, bien de depresión, bien de ansiedad, o bien, aunque no tuvieran una enfermedad mental, también se daba el caso de que necesitaban llevar a cabo un proceso psicológico porque había metas que no podían conseguir, ¿no? Ajá. Pues ahora además hemos incorporado a pacientes que han sido afectados por el COVID, Sí. ellos o sus familias, o incluso en ambos casos ellos o que han sufrido algún fallecimiento en su familia por víctimas del COVID. Esa sería Vale. mi presentación profesional. Perfecto. Y luego ahora entramos en detalle, que es lo que más nos interesa sobre todo, de cuál es el trabajo y cómo lo estás haciendo con esas personas, sobre todo que han tenido familiares que han fallecido víctimas del virus, ¿vale? Y luego tenemos a Carlos Efectivamente. Gutiérrez, que es un entrenador, ¿no? No sé si eres fisioterapeuta, Eso es, yo soy entrenador personal, ¿sí? terapeuta deportivo ¿Vale? y rehabilitador con especialidad en personas con discapacidad. Y bueno, ahora lo que estoy ejerciendo sobre todo es esa rehabilitación a personas bueno, que han sufrido el coronavirus, tanto hayan tenido patologías o enfermedades previas como Ujú. no.
Vale. Carlos, por continuar contigo, ¿vale? Porque hay como dos áreas, ustedes trabajan conjuntamente además y ahora si quieren, pues eso, nos enriquecen con esa información, pero sería interesante que nos cuentes, sobre todo porque afortunadamente en Fuerteventura creo que han habido un máximo, ¿no? En toda la isla de dos, tres personas que han estado en la UCI. Afortunadamente no ha fallecido nadie víctima de la enfermedad. Cuando una persona sale de la UCI, ¿después de cuánto tiempo sale normalmente los que tú al menos estás tratando y cómo salen? ¿En qué condiciones para que entendamos cuál es tu trabajo a partir de ahí? Pues yo normalmente cuando trato a alguien que acaba de salir de la UCI, bueno, lo primero que queremos resaltar es que yo, por ejemplo, solamente trato por videollamada, solamente trato online y la gente que ha salido del hospital, en este caso que ha estado en la UCI, que ha estado ingresado y tiene certificado, en este caso un certificado médico de que ya no tiene coronavirus, pues en ese caso sí tiene desplazo para poder ayudarle a su domicilio. Ajá, Entonces, el trabajo sería el siguiente. Mm, Primero hago un estudio de si ha entrenado previamente o no para ver sus capacidades físicas. También estudio su cuerpo, si ha tenido alguna patología o tiene alguna patología o enfermedad. Y luego lo que hacemos sobre todo, primeramente, es el asesoramiento nutricional, importante. Cuando una persona está en la UCI, está ingresada, en este caso por el coronavirus, sí, se pueden dar dos situaciones. La primera es que haya sufrido a raíz del virus un descenso muy brusco de peso, ajá, con lo cual eso, tanto en su sistema digestivo como en su sistema muscular, óseo, articular, se ve resentido. Con lo cual, primeramente, lo que hacemos es que esa persona vuelva a tener una nutrición adecuada para que vaya pudiendo realizar una actividad física de la vida diaria. Luego también, gente que no ha estado en la UCI, pero ha estado encamada, que se siente muy debilitada, también ha podido suceder el efecto contrario, es decir, ha podido ganar peso. En ese caso también es recomendable que tenga en cuenta el peso óptimo para sus características físicas y que lo pueda alcanzar mediante, primeramente, la nutrición, para luego, posteriormente, meternos con el ejercicio. ajá, También es importante que toda aquella gente que ha estado durante muchos días en la cama, que por supuesto vaya a estar ingresada en la UCI, que tengan en cuenta que es muy, muy, muy importante el fortalecimiento del tren inferior, esto es, de las piernas y de los glúteos principalmente, porque esa inactividad lo sí, que produce primeramente es una atrofia muscular, es decir, la musculatura se va haciendo cada vez más pequeña por ajá. falta de ejercicio. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es que ese ejercicio sea gradual, cada día metiendo un poquito de ejercicio más para que esas personas al final puedan llegar a tener una vida totalmente normal. Y el segundo efecto que produce el estar mucho tiempo en cama, mucho tiempo tumbado, es el acortamiento, sobre todo de la parte posterior de la pierna, es decir, de los glúteos, de los músculos isquiotibiales y de la parte del gemelo y del sóleo. Con lo cual, aquí lo que siempre trabajo con esas personas y recomiendo que todas las personas hagan sean Sí. unos estiramientos, Ujú. ya que cuando una persona sale de la UCI o pasa mucho tiempo en cama, su postura normalmente suele ser la de estar como un poco encorvado, como que está agarrotado. Entonces yo recomiendo que igual, gradualmente, se puede ir estirando poco a poco. Vale. Estás hablando en tu especialidad sobre todo, que es lo que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con eso, con la parte puramente física, nutricional y demás, pero luego hay una parte que tiene que ver, obviamente, somos un todo, con la parte emocional, con el trauma en gran medida de haber estado, pues supongo que con muchos temores, con muchos miedos y con unas condiciones de aislamiento y de falta de comunicación. No sé si ahí interviene en ese aspecto Jesús Mena. Claro, yo intervengo, pero también interviene Carlos, que le vamos a dar 10 segundos para que diga él cómo lo toma en cuenta, Muy bien. más que añada, porque nosotros estamos coordinados, yo como médico y psicólogo, y él en este caso como rehabilitador de personas con discapacidad, ¿no? Aunque en este caso la discapacidad es pasajera. Sí. Él toma en cuenta, por supuesto, por convencimiento, pero también toma en cuenta mis indicaciones a nivel del tratamiento psicológico y todo lo que ha dicho que sugiere al paciente no solo lo sugiere, sino que también le auxilia. Es lo que se llama
la rehabilitación auxiliada, no son solo recomendaciones. Ajá. Recomendaciones es cuando es online, porque el paciente todavía puede contagiar. Él en unos segunditos te lo concreta. Sí, también otra cosa que a mí en este caso en particular me está ocurriendo mucho cuando voy a rehabilitar a estas personas son dos cosas. Sí. La primera, correspondiente a lo que es la defunción, es decir, cuando las personas que han pasado el coronavirus porque han estado entubadas o bien por falta de alimentos sólidos, sienten esa falta de que no pueden tragar bien, de que no pueden deglutir bien. En este caso, yo la recomendación y el auxilio que hago a estas personas es la preparación de gelatinas, porque las personas que han estado muy graves en este caso incluso les cuesta tragar los líquidos. Ajá. Entonces, que poco a poco también vaya siendo progresivo, empezando por gelatinas, luego incluyendo alimentos semisólidos que sean mayoritariamente líquidos y poco a poco introduciendo los sólidos. Ajá. Luego, otro factor importante, que ahora es el que Jesús lo explicará, yo tengo en cuenta cómo se siente emocionalmente la persona, ya que no solamente es que lo haya sufrido, Sí. sino también a lo mejor que haya podido tener pues una pérdida, que haya podido tener algún factor que le haya también afectado, y en ese caso no puedo únicamente ejecutar la rehabilitación como una persona enferma que no le haya ocurrido nada más, sino que también se tiene en cuenta el factor emocional. Ajá. Entonces, aquí sobre todo trabajo con ellos técnicas de respiración para canalizar el estrés, la ansiedad, las emociones y sobre todo la rehabilitación pulmonar. Perfecto. Una única cosita, aunque todos estamos atentos a las noticias, yo he escuchado que de media, ¿no? Pueden estar en torno a 28 días, pues eso, en una UCI. No sé si en la experiencia tuya concreta, que hablamos con nombres y apellidos, aunque no los digamos porque no hace falta, pero ¿cuánto tiempo han estado en la UCI más o menos los pacientes con los que estás trabajando, Carlos? De media más o menos en estado, sí, entre 14 y 30 días más o menos en la UCI. Con Vale. lo cual, el debilitamiento es muy grande, con lo cual luego, ese proceso, ¿no?, de ayuda que yo hago es muy lento, pero sí que es verdad que es justamente lo que necesita para no ir más rápido de lo que debe ni más lento. Es lo que él necesita. Vale. Ya una curiosidad de que, porque creo que se puede decir, ¿de qué hospitales te han venido de Madrid? ¿Del IFEMA o de otros de hospitales de la ciudad? Sobre todo me han venido de la zona sur de aquí de Madrid, de donde yo vivo, Sí. pero sí que hay algunos que han venido de IFEMA y otros de la parte norte de Madrid, pero principalmente sobre todo me han venido de la zona sur. De acuerdo. Y Jesús, estás teniendo como profesional, porque te han requerido sus servicios, algunas personas que han perdido a sus seres queridos fruto del COVID-19. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Sí, pues digamos que ahora mismo, aparte de los pacientes habituales, estoy, digamos, enfrentándome, acompañando y ayudando a dos tipos de pacientes. Uno, los que han tenido una pérdida de un familiar y ellos no han sufrido la enfermedad, pero tenemos pacientes que han sufrido la enfermedad y a la vez han tenido una pérdida voy a decir estos casos concretos, una persona de su padre y otra persona de su marido, ¿no? Ajá. Y entonces ahí hay una doble traumatización de la persona, ¿no? Porque ha sufrido una enfermedad mortal en algunos casos, que afortunadamente para ellos no lo han sido, pero además de sufrir esta enfermedad mortal que tiene un impacto psicológico, solo el hecho de haberla sufrido, Sí. además es que han tenido la pérdida de un ser allegado en primer grado, como pueda ser el marido o como pueda ser el padre, ¿no? Ajá. Entonces es una doble traumatización y aquí tenemos que hacer un doble trabajo, ¿no? Por un lado, tenemos que hacer un trabajo de la reconstrucción de la persona, de que la persona vuelva a reconstruir su vida, pero a dos niveles. Uno, a reconstruir su vida física porque ha sufrido una enfermedad, a reconstruir su vida psíquica porque ha tenido el trauma de una enfermedad mortal, pero además a llevar a cabo el duelo, y un duelo que se ha llevado a cabo en unas condiciones de no despedida, en la cual a su padre o a su marido lo sacaron un día de casa y, lo digo literalmente, un mes después, 15 días después, me mandaron una urna, ¿no? Entonces, una urna con las cenizas. Entonces, esto ahí no ha podido llevarse a cabo el duelo y es un proceso durísimo, unido a la traumatización personal de haber vivido la enfermedad.
Tremendo, porque ¿en qué circunstancias fue la despedida? Quiero decir, simplemente no hubo ni siquiera el poder asistir a un lugar, sino que directamente recibieron, entiendo, pues los restos mortales de los seres queridos. Efectivamente, hay un momento en el que les avisan que ha fallecido y lo siguiente es que unos días después, 10, 12 días después, le mandan la típica urna con las cenizas, con las dudas. Yo tengo una confianza absoluta en las autoridades y de hecho mi trabajo con mis pacientes va orientado a que esas cenizas que han recibido son las de su padre, son las de su esposo, en otros casos de otro familiar, pero incluso dudas de ¿y cómo sé yo que estas cenizas son las de mi padre? En algún otro caso era ¿y cómo sé yo que se ha muerto? Porque no han podido ver el cadáver, ¿no? O sea, son dudas muy, muy dolorosas que hay que ir trabajando desde el punto de vista psicoterapéutico, desde el acompañamiento emocional e ir facilitando poco a poco el duelo. Y digo poco a poco porque nos encontramos ante un bloqueo muy, muy doloroso. Sin duda, qué complicado. ¿Qué se trabaja más ahí, Jesús? ¿Lo emocional, lo racional? A ver, yo por un lado, de lo que es el tema físico rehabilitador, al tener a Carlos, que además Carlos presta una atención a diario y yo presto una atención de 1 o 2 veces en semana, al tener a Carlos de lo que es físico rehabilitador, me olvido porque además es su área y es especialista en ello, ¿no? Entonces, hay que trabajar a nivel racional y emocional en ambos sentidos, porque el duelo normalmente tiene una parte más emocional que racional, pero es que en este caso hay que trabajar a nivel cognitivo para que la persona vaya construyendo cognitivamente, o sea, a nivel pensamientos, Sí. su nueva situación y la nueva situación en la que su marido no está, en la que su padre no está. O sea, que hay que trabajar a nivel racional de los pensamientos y también a nivel emocional, ir canalizando todas las emociones que hay en el duelo de negación, que en este caso la negación es mucho mayor que en otros duelos al no haber podido ni ver el cadáver ni hacer rito de despedida, la rabia por la falta, la tristeza, el miedo y en este caso los duelos es un abordaje mucho más largo y hay que ir con mucho más cuidado porque el daño es mucho mayor. Bueno, es una situación bastante dura. ¿Y ustedes se cuidan para poder cuidar a los demás? Mira, no sé si tú nos estás viendo ahora. Ahora mismo no, pero los puedo, porque tuve que hacer una gestión, pero te pongo enseguida y te voy a ver, o sea que en cuestión Vale, pues de 30 por segundos. ejemplo aquí al lado tenemos un aparato que lo usamos de día y de noche Ya te veo, sí. mientras estamos atendiendo, que es un ozonizador del aire que por así decirlo, cuida la calidad del aire y hace que el aire sea, en este caso, que no sea un transmisor del virus, ¿no? Sí. Y luego también cuando trabajamos con pacientes que hay alguna sospecha que hayan tenido la enfermedad o que la estén teniendo, trabajamos online, no trabajamos presencialmente. Y cuando trabajamos presencialmente, usamos la mascarilla y todos los... Carlos usa guantes también. Aquí, aparte de las prevenciones que recomiendan normalmente, cuando yo realizo la rehabilitación, aunque los ejercicios no son muy intensos, pero sí que fatigan mucho, en este caso al paciente, yo sí que les recomiendo que la mascarilla normal hace un efecto bastante bueno, pero en este caso ellos tienen comprado ya previamente unas mascarillas deportivas, que en este caso lo que hacen es que esa exhalación del aire sea aún mayor. Vale. Bueno, si alguien interesado, porque este programa se ve en el mundo entero, si lo quieren ver, pues que hoy en día, afortunadamente, uno de los grandes descubrimientos... Sí, no hay problema. Uno de los grandes descubrimientos de estos años y es la posibilidad de contactarnos a través de videollamadas que se han puesto más de moda que nunca y han sido una alternativa maravillosa. De hecho, aquí estamos gracias a eso también, que además de oírnos nos podemos ver. Como digo, como nos están escuchando incluso en Madrid o en cualquier otro lugar del país, ¿qué deben hacer si alguien quiere estar en contacto con ustedes para cualquier servicio? ¿Cómo contactan, Carlos? Pues tenemos una página web que es www.udeterapia.com. Udeterapia, Udeterapia es H-U-D-E. DE y luego la palabra terapia.
Correcto. Que es HU de humanista, porque es lo que guía nuestra, aparte de la técnica, queremos que el encuadre sea siempre humanista, es HU de humanista, Muy bien. D de deporte, que es el deporte, ejercicio físico, que es el área de Carlos, y luego terapia, que es lo que hacemos. Perfecto, perfecto. Entonces, nos pueden contactar por ahí, Sí. nos pueden contactar por @udeterapia en Instagram, Sí. o bien por también tenemos página en Facebook, y también nos pueden contactar por ahí para cualquier duda que puedan tener, o gente que necesite en este caso una ayuda de nosotros. También, por cierto, publicaron ustedes hace no mucho tiempo un magnífico libro muy bien editado con muchas fotografías que yo tengo como regalo, además que me hicieron en su momento. No lo sé, quizás algunas personas puedan estar interesadas también en conocer más en profundidad la UD-terapia, esa unión, esa fusión entre humanismo y deporte. Si alguien le está interesado en adquirirlo, recuerda el título y la manera. Sí, el título es Arranca, camina y corre, que es de Carlos Gutiérrez y Jesús Mena, y por la misma forma, por la página web www.udterapia.com, ¿no? Sí. Y @udterapia. Y justamente en ese libro, parece que nos estaban diciendo que esto podía pasar, tenemos 4 capítulos, el del cuerpo lesionado, el de la enfermedad terminal y el del duelo, que los estamos poniendo en práctica en esta circunstancia tan dolorosa para muchas personas, ¿no? Ajá. Que va desde la pérdida y el duelo a la rehabilitación del cuerpo lesionado. Estupendo. Ojalá no tuviera que leerlo y consultarlo mucha gente, pero ahí está porque es una necesidad y para quien lo considere de interés, pues me parece, de verdad lo digo de corazón, un libro que está muy bien en contenido y en continente y escrito por ustedes dos. Y muy reciente, pues creo que es del año pasado o del anterior, ¿no? Sí, un año tiene. Sí. Y bueno, pues nosotros queremos mandar un abrazo a las Islas Canarias, especialmente a Fuerteventura, isla querida por nosotros, que en la que hay mucha gente Sí. que os conocemos, y en nuestro caso también decir que el tratamiento que yo pongo en práctica sin Carlos no sería posible, y obviamente Carlos también, al tener todo el apoyo de lo que es psicoterapia, pues también tiene el gran apoyo de atender la parte psíquica que pongo yo en práctica, ¿no? Sí. O sea, que es un placer, en este caso, trabajar juntos, aunque estemos trabajando con dolor personal de las personas, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues se agradece muchísimo y nada, a seguir trabajando y ayudando a quien lo necesita como mejor podemos cada uno. Así que Carlos Gutiérrez, Jesús Mena, amigos, un abrazo inmenso y a seguir viviendo a pesar de los dolores. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Chao. Un abrazo, Felipe. Hasta pronto. Chao. Gracias. Gracias.